Los atentados del 11 de marzo de 2004 en España, conocidos por el numerónimo 11M, fueron una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid llevados a cabo por terroristas cercanos intelectualmente a Al-Qaeda y al grupo islámico combatiente marroquí, según la sentencia de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Supremo. Fallecieron 193 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas. Entre las 7:36 y las 7:40 del 11 de marzo de 2004, en hora punta, se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de Madrid. Más tarde, y tras un intento de desactivación, la policía detonó de forma controlada 2 artefactos que no habían estallado. Tras ello desactivaron un tercero que permitiría, debido a su contenido, iniciar las primeras pesquisas que conducirían a la identificación de los autores. Los atentados se produjeron 3 días antes de las elecciones generales de 2004. Los 2 principales partidos políticos españoles, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, se acusaron mutuamente de ocultar o distorsionar información relativa a los atentados por razones electorales. Esta fue una de las causas por las que surgieron especulaciones sobre la investigación policial e instrucción sumarial, posteriormente denominadas teorías de la conspiración del 11M. Es el mayor atentado de la historia de España y el segundo mayor atentado cometido en Europa por detrás del atentado de la Akerby de 1988. Este no fue el primer atentado de corte yihadista perpetrado en España. En 1985 se produjo el atentado del restaurante El Descanso, que causó 18 muertes. Antecedentes. El 11 de septiembre de 2001 se produjeron los atentados del 11S en Estados Unidos. 19 miembros de la red Al-Qaeda secuestraron aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causando la muerte de al menos 2.996 personas y dejando 25.000 heridos. En España habían sucedido algunos acontecimientos relacionados con atentados de esta naturaleza. Amenazas. En diciembre de 2001, en Karachi se toma la decisión de atentar en España, ratificada en febrero de 2002 en Estambul durante una reunión de organizaciones yihadistas norteafricanas y aprobada por los dirigentes de Al-Qaeda hacia finales del verano o inicios del otoño de 2003. La red del 11M estuvo conectada con la matriz de Al-Qaeda en Pakistán mediante Amer Azizi, adjunto a su jefe de operaciones externas y antiguo destacado miembro de la célula de Abu Dada. El 12 de marzo de 2003, la Guardia Civil emite la siguiente nota: es probable que, en parte o en todo el territorio nacional, no puede descartarse la comisión de actos ilícitos de diversa índole, incluso de carácter terrorista. La reitera a mediados de 2003, en los siguientes términos: el apoyo prestado a los Estados Unidos en su guerra contra Irak implica determinados riesgos. La imagen de nuestro país pasa de ser la de una entidad individual a la de un opresor occidental, a los ojos de determinadas naciones y grupos extremistas. El 18 de octubre de 2003, Bin Laden expresa y directamente amenaza a España tras el apoyo explícito y visible, por parte del gobierno, a las guerras de Irak y Afganistán y por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en la coalición que ocupó Irak tras la invasión, emitidas por el canal qatarí Al Jazeera. Al día siguiente, como nota de agencia, fue publicitada por el periódico El Mundo y otros medios. A finales de 2003, el Centro Nacional de Inteligencia emite nota informativa en la que informaba de un comunicado de Bin Laden y de las amenazas de atentado yihadista que se cernía sobre España. En el mismo sentido informó la Comisaría General de Información en una nota fechada el 28 de diciembre de 2003, comunicando que Al-Qaeda, con un operativo de la organización Ansar al-Islam, estaría reclutando extremistas islámicos en Túnez y Argelia, para trasladarlos a Alemania y España al objeto de planear atentados en Europa. El 10 de diciembre de 2003, el órgano de información de ayuda al pueblo iraquí, en la lista de distribución del Global Islamic Media, a través de Internet, difunde un documento donde aconseja atentar contra España en la primera parte del dictamen de la Comisión Parlamentaria del 11M, dedicada a terrorismo internacional,
se hace constar el conocimiento que ya se tenía sobre estas amenazas citadas y otras que también figuraban en informes del CNI, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Esta parte del dictamen también refleja las reuniones de los grupos de colaboración y prevención europeos a los que había asistido el ministro Acebes. Operaciones policiales anteriores /spam/sup y almohadilla 8203. None. Informes policiales y del Centro Nacional de Inteligencia. En 2003, en una reunión confidencial en Madrid de jefes de inteligencia militar de la OTAN, el director del Centro Nacional de Inteligencia había adelantado el peligro creciente de que en España se cometieran atentados yihadistas tras el estallido de la guerra de Irak. El 6 de noviembre de 2003, el Centro Nacional de Inteligencia emite una nota informativa sobre el yihadista Lamari en la que alertaba de atentados yihadistas en España. En diciembre de 2003, el Instituto de Investigación de la Defensa de Noruega revelaba la existencia de un documento, detectado en Internet, de un grupo cercano a Al-Qaeda, en el que advertía del riesgo de un atentado en España, por ser un flanco débil de la coalición que sustentó la invasión de Irak posteriormente, pasados 10 años, con motivo de estas y otras notas informativas del Centro Nacional de Inteligencia sobre el 11M, su director, Jorge Dezcayar, en el libro autobiográfico Valió la pena. Una vida entre diplomáticos y espías, escribió, que se había sentido engañado y manipulado cuando se le presionó para emitir aquel desmentido a los comentarios de la cadena SER, o cuando el gobierno aún en funciones decidió el 18 de marzo desclasificar y publicar 2 informes del CNI, uno de ellos con un párrafo tachado. Atentados. En la hora punta de la mañana del jueves 11 de marzo de 2004 se produjeron 10 explosiones en 4 trenes de cercanías de Madrid. Las explosiones fueron provocadas por mochilas cargadas con goma 2 eco, usado habitualmente en canteras. Todas las explosiones tuvieron lugar entre las 7:36 y 7:40 en la línea férrea que une la estación de Alcalá de Henares y la estación de Atocha. Los 4 trenes atacados fueron: tren número 21431, de 6 coches. Salió a las 7:01 de la estación de Alcalá de Henares con destino a la estación de Alcobendas San Sebastián de los Reyes. Tren número 17305, de 6 coches. Salió a las 7:04 de la estación de Alcalá de Henares, con destino a la estación de Chamartín. Tren número 21435, de 6 coches y doble altura. Salió a las 7:10 de la estación de Alcalá de Henares, procedente de Guadalajara, con destino a la estación de Alcobendas San Sebastián de los Reyes. Tren número 21713, de 6 coches. Salió a las 7:14 de la estación de Alcalá de Henares con destino a la estación de Príncipe Pío. El tren número 21431 estaba estacionado en la vía 2 de la estación de Atocha cuando se produjeron 3 explosiones. Antes de las 7:37 y 47 se produjo la primera explosión en el coche 6, a las 7:38 y 36 se produjo la segunda en el coche 5 y a las 7:38 y 40 se produjo la tercera en el coche 4. Además existía un cuarto artefacto localizado en el coche 1 que no estalló inicialmente. Los equipos TEDAX del Cuerpo Nacional de Policía lo explosionaron a las 9:59 y 18. Antes, observaron que la sustancia explosiva era de color blanco. La dinamita Titadin utilizada por la organización separatista vasca ETA es de color rojo. El tren número 21435 estaba iniciando la marcha en la estación de El Pozo cuando sobre las 7:38 se produjeron 2 explosiones en los coches 4 y 5. Un tercer artefacto estaba en el andén de la estación a la altura del coche 3 y fue explosionado por los TEDAX. También observaron que la sustancia explosiva era de color blanco. Un cuarto artefacto realizó de forma inadvertida un periplo entre el IFEMA y varias comisarías de policía hasta ser finalmente examinado. Contenía 500 gramos de explosivo plástico goma 2 eco, metralla, un detonador y un teléfono móvil que hacía de temporizador, manipulado para que la alarma activase el detonador. Los indicios hallados en esa mochila permitieron establecer las primeras hipótesis firmes, y desencadenaron la persecución policial sobre los supuestos autores.
El tren número 21713 estaba estacionado en la estación de Santa Eugenia cuando hacia las 7:38 tuvo lugar una explosión en el coche 4. El tren número 17305 estaba a unos 800 metros de la estación de Atocha, en la línea férrea paralela a la calle de Tellez, cuando sobre las 7:39 se produjeron 4 explosiones en los coches 1, 4, 5 y 6. Poco después de las explosiones, los servicios de emergencias prepararon un hospital de campaña en las instalaciones del Polideportivo Daoiz y Velarde, a unos 50 metros del lugar de la explosión. Hechos posteriores. El 2 de abril se encontró un artefacto en la línea férrea del AVE Madrid-Sevilla. El artefacto tenía dinamita goma 2 eco y un detonador conectado a un cable de más de 100 metros de longitud que en el otro extremo no estaba conectado a nada, por lo que no podía funcionar. Estaba preparado para ser conectado a una pila de pétaca que se llevó el terrorista cuando fue sorprendido, según explicó en el juicio la Guardia Civil. El artefacto era diferente a los utilizados en los atentados de los trenes, no tenía metralla ni teléfono móvil. No parecían necesarios dichos elementos, la activación era manual a tiempo real, según pasaba el AVE para hacerlo descarrilar, para esta finalidad no se necesitaba metralla. El 3 de abril la policía localizó y rodeó a varios miembros del comando terrorista en Leganés, una ciudad al sur de Madrid. Los terroristas se atrincheraron en una vivienda de la calle Carmen Martín Gaite y se produjo un tiroteo intermitente entre las 6 y las 8 de la tarde. Al verse acorralados, a las 9:03 los terroristas se suicidaron haciendo estallar el piso cuando el GEO iniciaba el asalto. La explosión derribó parte de la fachada del edificio. En esta acción murió un agente del grupo policial, además de los 8 miembros de la célula islamista allí presentes. Víctimas. A fecha de 23 de marzo de 2004, la cifra oficial de muertos era de 190. El número de 202 fallecidos que se había proporcionado en un principio se redujo debido a una mejor identificación de algunos restos. El recuento definitivo de heridos fue de 1.857 personas lesionadas. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de Madrid. El número de afectados fue tan grande que fue preciso instalar un hospital de campaña en las instalaciones deportivas Daoiz y Velarde, próximas a la calle Tellez, para proporcionar las primeras ayudas y planificar la evacuación a instalaciones hospitalarias. El 3 de abril murió un agente del GEO cuando asaltaban el piso de los terroristas en Leganés. El 10 de mayo murió un recién nacido a las 48 horas de nacer debido a las heridas sufridas por su madre en el atentado. En 2014 murió otra víctima de los atentados, tras pasar 10 años en coma, con lo que el número de fallecidos en los atentados del 11 de marzo de 2004 quedó en 192. Reacciones. Discusión sobre la autoría. En un primer momento el gobierno, del Partido Popular, y algunos medios de comunicación españoles atribuyeron la autoría de los atentados a ETA. Incluso ese mismo día 11, faltando 3 días para las elecciones generales, en el seno del gobierno se hicieron valoraciones: si ha sido ETA, barremos; si han sido los islamistas, gana el PSOE. Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, negó la participación de ETA en los atentados y atribuyó la matanza a la resistencia árabe. El 11 de marzo el ministro del Interior Ángel Acebes atribuyó a ETA la autoría de los atentados, añadiendo: me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigida, por parte de miserables, a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia, de este drama. El presidente del gobierno, José María Aznar, dijo: todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Lograremos acabar con la banda terrorista. El líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, condenó los atentados mencionando a ETA. Sin embargo, el presidente José María Aznar y los servicios de presidencia del gobierno, no tuvieron en cuenta la nota informativa del Centro Nacional de Inteligencia, emitida a finales de 2003, en la que informaba de un comunicado de Bin Laden y de las amenazas de atentado yihadista que se cernían sobre España. No solo eso,
las expresas y directas amenazas de Bin Laden a España tras el apoyo visible por parte del gobierno de España a las guerras de Irak y Afganistán, y la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la coalición que ocuparía el país tras la invasión, emitidas por el canal qatarí Al Jazeera el 18 de octubre de 2003, fueron publicitadas por el periódico El Mundo, al día siguiente como nota de agencia. En 2003, en una reunión confidencial en Madrid de jefes de inteligencia militar de la OTAN, el director del CNI había adelantado el peligro creciente de que en España se cometieran atentados islámicos tras el estallido de la guerra de Irak. Después, con motivo de otras notas informativas del Centro Nacional de Inteligencia sobre el 11M, su director, Jorge Dezcayar, en el libro autobiográfico Valió la pena. Una vida entre diplomáticos y espías, escribió, que se había sentido engañado y manipulado cuando se le presionó para emitir aquel desmentido a los comentarios de la cadena SER, o cuando el gobierno, ya en funciones, decidió el 18 de marzo desclasificar y publicar 2 informes del CNI, uno de ellos con un párrafo tachado. También era conocida en los ámbitos periodísticos la certera nota informativa del Centro Nacional de Inteligencia sobre el yihadista Lamari, de 6 de noviembre de 2003 en la que alertaba de atentados yihadistas en España. En la misma mañana del 11 de marzo de 2004, el Centro Nacional de Inteligencia, en atención al contenido de sus notas y noticias citadas, debió recordárselo al gobierno y alertarle de la más que probable autoría yihadista. Con ello hubiera evitado precipitaciones del gobierno adjudicando los atentados a ETA en comunicados oficiales que, posteriormente, resultaron tan contraproducentes para el prestigio de España, además de propiciar acusaciones de mentir a los ciudadanos. Como eso no se tuvo en cuenta por el gobierno, el 11 de marzo, a las 5:28, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, remitió telegrama a ONU, embajadas y consulados comunicando autoría de ETA. A la vez que requería a los embajadores, aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan hacer querer surgir en torno a quién está detrás de estos atentados. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió un comunicado condenando a ETA el mismo día 11. Antes de ese telegrama, a las 3 horas, según el jefe de los TEDx, comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, en su libro, las autoridades policiales y políticas habían sido informadas por los TEDx que ETA no había comunicado la colocación de bombas en los trenes, como hacía siempre. 2 bombas que no habían explosionado, contenían sustancia blanca. La dinamita Titadin que usaba ETA era rojizo. La furgoneta Renault Kangoo, utilizada por los terroristas y hallada en Alcalá de Henares, no tenía la matrícula doblada como habitualmente hacía ETA. En esa furgoneta se encuentran restos de cartucho goma 2 Eco, que es blanca y no era utilizada por ETA. También se encuentran detonadores de fabricación nacional que tampoco utilizaba ETA y una cinta casete con cánticos del Corán. El 11 de marzo el periódico Al-Quds Al-Arabi recibió en su sede en Londres una carta que afirmaba que las brigadas de Abu Hafs al-Ma'asri, en nombre de Al-Qaeda, estaban detrás de los atentados perpetrados en Madrid. El periódico El Mundo, junto a otros medios de comunicación, un día después de los atentados yihadistas, publicó la noticia de la reivindicación por Al-Qaeda. Además, conocía y había publicado las amenazas citadas anteriormente, sin embargo, desarrolló y apoyó, durante 10 años, las teorías de la conspiración del 11M. El 12 de marzo ETA negó su responsabilidad en los atentados. Un comunicante anónimo llamó por teléfono al diario Gara y a la televisión pública vasca Euskal Telebista asegurando que la organización terrorista no estaba en absoluto involucrada en el 11M. El 12 de marzo el ministro del Interior anunció en rueda de prensa que había aparecido una bolsa de deportes con dinamita goma 2 Eco, metralla, detonador y un teléfono como temporizador. Además, afirmó que el modus operandi de los atentados tenía mucha relación con atentados frustrados de ETA como el de Nochevieja de 2002 o el de Nochebuena de 2003. El ministro señaló que ETA seguía siendo la principal línea de investigación. Sin embargo,
El detonador no coincidía con los utilizados por ETA. El 12 de marzo, nada más desactivar la bomba, a primera hora de la mañana, los TEDx remitieron una nota a las autoridades policiales, con los resultados de la actuación policial y con las analogías establecidas entre todos los indicios encontrados hasta ese momento. El 13 de marzo Mariano Rajoy, candidato a la presidencia del gobierno por el PP, afirmó en una entrevista a El Mundo que tenía la convicción moral de que había sido ETA. El ministro del Interior, Acebes, se reunió con el jefe de información de la Guardia Civil y supo que se iba a detener a varios marroquíes en relación con los atentados y que las pruebas ya no apuntaban a ETA. A pesar de ello, el ministro del Interior en una nueva rueda de prensa afirmó que la línea prioritaria de investigación tenía que ser ETA porque era la organización terrorista que actuaba de forma prioritaria en España y negó haber tergiversado la información. Esa tarde Rodríguez Zapatero llamó al ministro diciéndole que sabía desde hacía horas que la autoría era del terrorismo islámico. Por la tarde una llamada efectuada a la televisión regional Telemadrid permitió localizar en una papelera junto a la mezquita de la M30 un vídeo en el que Al-Qaeda se declaraba autora del atentado. Un hombre con acento marroquí, que afirmaba ser Abu Dujan al-Afghani y se autodenominaba portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, reivindicaba su autoría. Hacia las 12:40, el ministro del Interior informó de ello. Las declaraciones de los ministros Zaplana y Acebes provocaron la reacción de todos los partidos políticos excepto el PP. Acusaron al gobierno de manipular y ocultar información sobre la autoría de los atentados por razones electorales. Los partidos recriminaron al gobierno su empeño en responsabilizar a ETA cuando todas las pistas apuntaban al terrorismo islamista. El portavoz socialista, Pérez Rubalcaba, dijo que los españoles se merecían un gobierno que no les mintiera. IU acusó al gobierno de dar un golpe de Estado informativo. Miles de manifestantes se concentraron en las calles acusando al gobierno de mentir y retrasar deliberadamente información relativa a la responsabilidad de la masacre. Esta discusión o polémica sobre la autoría fue la causa de las teorías de la conspiración del 11M que surgieron de inmediato y se prolongaron durante 10 años. Reacciones políticas. Reacciones internacionales. Diversos líderes mundiales expresaron su condena por los atentados de Madrid y se solidarizaron con las víctimas. Estados Unidos condenó el horrible atentado de Madrid y ofreció su apoyo en la lucha antiterrorista para localizar a los responsables. El presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, describió los atentados como el peor acto de terror en el recuerdo de todos los estados europeos. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, los calificó como asquerosos. Al día siguiente de los atentados, el Parlamento Europeo declaró el día 11 de marzo como el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, a propuesta del Partido Popular. La Unión de Comunidades Islámicas de España condenó los atentados terroristas e hizo un llamamiento a sus miembros a donar sangre y acudir a las manifestaciones convocadas. El Papa Juan Pablo II condenó los execrables atentados cometidos en Madrid y animó a los españoles a proseguir en el camino de una convivencia pacífica y serena. En Francia, todas las banderas nacionales ondearon a media asta durante los 3 días de luto en España. Polonia y Portugal declararon el 12 de marzo Día de Luto Nacional. En Rumanía, todas las banderas nacionales ondearon a media asta y el gobierno declaró el 14 de marzo Día de Luto Nacional solidarizando con las víctimas españolas y rumanas. El 14 de marzo la Guardia Real Británica hizo sonar los acordes del himno de España en el Palacio de Buckingham como homenaje a las víctimas y en solidaridad con el pueblo español. La mayor parte de las bolsas europeas cayeron el 11 de marzo entre un 2 y un 3% como consecuencia de los ataques de Madrid. El índice Dow Jones cayó un 1,6%. Las acciones de empresas relacionadas con la aviación y el turismo fueron las más afectadas, según el documento de trabajo, número 55. Septiembre de 2006 del Instituto de Análisis Industrial y Financiero. Impacto de los atentados terroristas del 11M sobre los mercados de valores. Un año después de los atentados, varios países e instituciones internacionales homenajearon a las víctimas de los atentados con repicar de campanas y minutos de silencio. Entre ellos la Comisión Europea,
el Parlamento Europeo, la OTAN, el Vaticano o Estados Unidos. Además, se celebró un homenaje en el Bosque de los Ausentes de Madrid al que acudieron 12 jefes de Estado, 4 jefes de gobierno y varios ministros de Asuntos Exteriores. También acudió el secretario general de la ONU, Kofi Annan. Reacciones de la sociedad. El 11 de marzo se sucedieron concentraciones silenciosas en rechazo por el atentado en las universidades y algunos colegios e institutos españoles. En toda España tuvieron lugar manifestaciones espontáneas en cuanto se dio a conocer la noticia del atentado, sin esperar a la manifestación convocada por el gobierno para el día siguiente. Hacia las 3 de esa misma tarde, la reina Sofía junto con el príncipe Felipe y su prometida, Leticia Ortiz, llegaron al Hospital Gregorio Marañón de Madrid junto con la ministra de Sanidad Ana Pastor y otras autoridades para recibir las últimas noticias de las víctimas y conocer la repercusión real de semejante tragedia. Simultáneamente las infantas Elena y Cristina junto a sus esposos visitaron el Hospital La Paz. El 12 de marzo 11 millones de personas se manifestaron por las calles de España contra los atentados. A las 7 se celebró en Madrid una manifestación convocada por el gobierno y todos los partidos políticos. 2,3 millones de personas se manifestaron bajo una lluvia intensa entre la Plaza de Colón y Atocha. El príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina de Borbón se unieron a la manifestación, siendo la primera vez en la historia que un miembro de la familia real española lo hizo. El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, también se manifestó por primera vez. El presidente del gobierno José María Aznar acudió a la manifestación y fue recibido con gritos de «¿Quién ha sido?». El lema de la manifestación fue «Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo». También estuvieron en la manifestación madrileña el presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el primer ministro portugués José Manuel Durão Barroso y el primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin, así como los ministros de Exteriores alemán, sueco y marroquí. En Barcelona se manifestaron 1,5 millones de personas. El lema oficial fue Cataluña con las víctimas de Madrid. Contra el terrorismo. Por la democracia y la Constitución. Muchas pancartas condenaron el terrorismo y la guerra de Irak. Algunas pancartas expresaron un rechazo contra el uso de la Constitución en el lema oficial. También se produjeron manifestaciones en otras ciudades de Europa y América. A pesar de que ya existían indicios que apuntaban cada vez con más fuerza a la autoría islámica, el gobierno insistía en no descartar a ETA como la principal vía de investigación. El 13 de marzo era la jornada de reflexión antes de las elecciones, por lo que estaban prohibidas las declaraciones políticas. A las 1:45 se produjo el asesinato del panadero Ángel Berrueta en Pamplona por parte de un policía nacional, que estaba libre de servicio, y su hijo, tras una discusión política con la mujer del policía, que había intentado forzarle a poner un cartel en su panadería que adjudicaba a ETA la autoría del atentado de Madrid. Esto produjo incidentes en Pamplona, así como en varias ciudades vascas. El 13 de marzo miles de personas se manifestaron exigiendo saber la verdad sobre la autoría de los atentados y acusando al gobierno de mentirosos. Alrededor de 5.000 personas se concentraron ante la sede madrileña del PP. En Barcelona varias manifestaciones concluyeron ante la sede del PP. Existieron manifestaciones similares en otras ciudades como Santiago de Compostela, Sevilla o Valencia. Esa noche se produjeron caceroladas en varias ciudades. Mariano Rajoy, candidato del PP a la presidencia del gobierno, criticó las manifestaciones por intentar influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión. El Partido Popular lo denunció ante la Junta Electoral Central, ya que en la jornada de reflexión no se permite ningún pronunciamiento electoral. La Junta declaró ilegales esas manifestaciones el día posterior, pasando las actuaciones a la Fiscalía del Estado sin que ésta llegara a actuar contra nadie. Elecciones generales. Las elecciones generales se celebraron el 14 de marzo. Desde diversos medios de comunicación se animó a los ciudadanos a votar en las urnas. La participación se elevó al 77,2% del censo.
El presidente Aznar votó entre vítores de partidarios y críticas de detractores que le responsabilizaron de los atentados. Su esposa Ana Botella no pudo evitar las lágrimas. El PSOE ganó las elecciones al obtener una mayoría simple de 164 escaños en el Congreso de los Diputados. El PP se quedó en 148. Fueron las elecciones con la mayor participación en número de votantes de España, con más de 26 millones de votantes, aunque el porcentaje no fue el mayor. Hubo una gran polarización del voto, los dos grandes partidos acumularon el 82% de todos los votos emitidos. Consecuencias. Destino de las víctimas. Tras los atentados, se creó la Oficina de Atención a las Víctimas. A fecha de 2011, el Ministerio del Interior había indemnizado a más de 3.500 afectados por un importe total de unos 314 millones de euros. También concedió 449 tarjetas de residencia a víctimas y 451 a sus familiares, de los 2.590 que la solicitaron. Por su parte, la Comisaría General de Extranjería y Documentación recogió hasta el 1 de mayo de 2004, 1.209 solicitudes de nacionalidad, que remitió a la Dirección General de los Registros y del Notariado. 3 meses después de los atentados se constituyó la Asociación 11M Afectados del Terrorismo. La mayoría de familiares y víctimas de dichos atentados se unieron a la asociación que presidiría Pilar Manjón. Meses más tarde se fundó la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, presidida por Ángeles Domínguez, a la que se unieron algunas víctimas afines a la de Francisco José Alcaraz, quien presidía la Asociación de Víctimas del Terrorismo, asociación a la cual también acudieron unos pocos afectados. La Asociación de Manjón insistió en la responsabilidad de José María Aznar y de su gobierno, por haber implicado a España en la guerra de Irak. La Asociación 11M Afectados del Terrorismo fue beligerante con la politización que se hizo de los atentados y con las prolongadas teorías de la conspiración del 11M por el negativo efecto que estaba causando a sus asociados. Esta asociación, mayoritaria de las víctimas del 11M, edita la revista 11 Magina como medio de comunicación entre sus asociados y el público en general. En el número 17, en su página 11, El largo camino del trauma a la superación en las víctimas de terrorismo, una vía de esperanza, el catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, Enrique Echeburúa, dice, junto a la victimización primaria, derivada directamente del hecho violento, puede existir la victimización secundaria, ligada a la relación posterior existente entre la víctima y el sistema jurídico penal o un apoyo institucional o social defectuoso. Es decir, el maltrato institucional puede contribuir a agravar el daño psicológico de la víctima o a cronificar las secuelas psicopatológicas. Fractura social. Mientras en democracias más antiguas como Estados Unidos y Reino Unido, atentados similares no produjeron apenas fractura social, sino que unieron a la sociedad civil en torno a sus instituciones, en España tuvo lugar el cénit de la tensión social y política que se había ido incrementando durante la segunda legislatura de Aznar. Este fenómeno, denominado agrupamiento tras la bandera, no se produjo en el caso español debido, entre otros factores y según los expertos en terrorismo, a la mala gestión de la crisis llevada a cabo por el entonces presidente José M. Aznar. Mala gestión demostrada también en otras emergencias a las que tuvo que hacer frente, como el accidente del Prestigio del Yakovlev 42. Ruptura del pacto antiterrorista. Tras los atentados se rompió de facto el pacto antiterrorista que el PP y el PSOE habían firmado, pues este prohibía expresamente el uso electoralista de los atentados. El PSOE acusó entonces al PP de mentir y manipular, mientras que el PP lo acusaría a su vez de instigar y participar en las manifestaciones contra las sedes y miembros del PP. Influencia en las elecciones. Existe la teoría, de que el resultado electoral se vio influido por los atentados yihadistas que tuvieron lugar 3 días antes en Madrid. Ese mismo día 11, faltando 3 días para las elecciones generales, en el seno del gobierno del PP ya se hicieron las primeras valoraciones: si ha sido ETA, barremos; si han sido los islamistas, gana el PSOE. Hay 2 posturas a este respecto.
Una de ellas afirma que los atentados dieron un vuelco a las elecciones. Según esto, un gran número de votantes cambiaron finalmente su voto a favor del PSOE, a causa de su irritación y el descontento que les producía la supuesta manipulación informativa del gobierno y su política exterior. El hecho de que los atentados de Madrid hubieran podido producirse en respuesta al apoyo español a la invasión de Irak, contra la cual se había manifestado masivamente el pueblo español, debió de servir como catalizador recuperando todo el descontento acumulado desde entonces. Contra esto, y ya en semanas posteriores, algunos miembros del PP han argumentado que estos actos terroristas estaban planeados desde antes de la invasión. Otra hipótesis es que los atentados únicamente mejoraron los resultados de los socialistas, pero no dieron el vuelco, porque el PSOE hubiera ganado de todos modos o, por lo menos, el PP no hubiera conseguido la mayoría absoluta que necesitaba para gobernar, habida cuenta de la situación de desencuentro que mantenía con el resto de fuerzas políticas. En lo que sí parecen coincidir todos los análisis es que los atentados actuaron como revulsivo entre muchos de los indecisos, y entre ciudadanos tradicionalmente abstencionistas, aunque más cercanos a la izquierda, que ese día acudieron masivamente a las urnas incrementando la participación por encima de toda previsión, provocando la victoria clara del PSOE. La veracidad de una u otra hipótesis resulta imposible de probar, dado que no existe manera de saber cuáles hubiesen sido exactamente los resultados de no haberse producido los atentados. Lo cierto es que, en los últimos sondeos previos presentados el sábado anterior, daban una victoria justa para el PP con pérdida de mayoría absoluta, pero asimismo arrojaban otra duda, ya que se apreciaba de nuevo un cierto crecimiento en el voto al PSOE. Resulta imposible evaluar en qué medida se disparó esa tendencia a partir del jueves, ya que la última semana antes de las elecciones España tiene prohibida por ley la realización de sondeos electorales. Sin embargo, se sabe que todos los atentados terroristas cometidos en el transcurso de la historia, tienen un componente de arma política. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro por el grupo terrorista serbio La Mano Negra, el de Carrero Blanco por ETA. Los atentados de ETA en las proximidades de elecciones territoriales o nacionales o los atentados en Irak en la jornada de elecciones son algunos de los ejemplos más claros en los que los terroristas buscaban efectos políticos. En ciertas ocasiones los consiguieron y, en otras, consiguieron justo el efecto contrario al buscado. En el caso del 11M, el atentado se produjo 3 jornadas antes de las elecciones nacionales del 14 de marzo, buscando probablemente influenciar el resultado de las mismas. Según el informe policial de conclusiones terminado el 3 de julio de 2006, remitido al juez Juan del Olmo e incorporado al sumario judicial del 11M, entre el magma de objetivos y amenazas por parte del islamismo internacional que los ejecutores materiales del atentado tomaron como inspiración, un documento de Global Islamic Media planteaba en el caso español una serie de objetivos estratégicos. Provocar un cambio de gobierno. Conseguir la retirada de las tropas españolas y, por contagio o reiteración de las acciones terroristas, en otros países. El aislamiento de las tropas estadounidenses, aunque es difícil asegurar cuál fue el efecto conseguido por los atentados, pueden servir como indicador del mismo las encuestas encargadas por los medios de comunicación la semana anterior. Todas ellas daban como ganador al PP, variando solo en el porcentaje de personas que opinaban que ganaría este partido. Las encuestas posteriores al 14M indicaban que el 64% de las personas creían que el PSOE no hubiera ganado las elecciones si no hubieran tenido lugar los acontecimientos del 11M. La diferencia entre los partidos mayoritarios había ido experimentando un sostenido descenso a medida que se acercaba el día de las elecciones. En los primeros días de marzo estaba cifrada en aproximadamente 5 puntos a favor del PP, pero había encuestas que reducían esta ventaja a apenas 2,5 puntos. Obteniendo finalmente el PSOE una diferencia de 7 puntos en el resultado de las elecciones, un 12% de diferencia frente a las previsiones. Nunca se había dado una diferencia tan grande entre las encuestas y el resultado final. La cuantificación de la influencia política es algo evidentemente difícil. Un análisis que cuantifica esa influencia indicó varios aspectos,
resumidos en los siguientes efectos sobre los votantes. La activación de unos 700.000 votantes movidos por el atentado y el clima provocado en los días posteriores. La decisión de no votar de 300.000 votantes por los mismos motivos y la conversión del voto de unos 100.000 votantes. El número de votantes en esas elecciones fue el más alto de la historia de la democracia española en número, pero no en el porcentaje de votantes que participaron en las mismas con respecto al censo electoral total. Otra influencia importante de los atentados en las elecciones fue el del llamamiento del voto útil, que provocó la polarización más importante en unas elecciones nacionales. De hecho, el 82% de los votos se repartieron entre el PSOE y el PP. El total de los otros partidos sumaron 3.827.501 votos. El PSOE logró el mayor número de votos jamás logrado en unas elecciones nacionales, y aún así no obtuvo la mayoría absoluta debido al gran número de votos obtenido por el PP. Las hipótesis que se han planteado para explicar el efecto producido en las elecciones se pueden resumir en 4. La existencia de un deseo latente de cambio de gobierno. La conmoción provocada por los atentados en los ciudadanos. Un castigo al gobierno por la participación en la guerra de Irak y Afganistán. La manipulación informativa llevada a cabo por el gobierno y contra el gobierno, todas ellas son necesarias para conseguir el efecto que se produjo en las elecciones. En otras ocasiones se ha producido el efecto inverso, el llamado agrupamiento tras la bandera. En esas ocasiones la gestión de la emergencia se llevó a cabo siguiendo estrictos procedimientos políticos que no se dieron en España. Las claves en la gestión de una emergencia como la del 11M. Informar puntualmente a los medios de comunicación de los avances en la investigación policial, sin adornos, añadidos ni recortes. Es importante que los informadores de esos avances sean personas de gran confianza por parte del público, a ser posible, miembros de las FCSE o investigadores forenses que además formen parte del gabinete de emergencia. Los miembros del gobierno no deben involucrarse en la interpretación de los datos, sino solo apoyar a las instituciones estatales y sus investigaciones. Deben seguirse estrictamente los procedimientos de emergencias graves, reuniendo a los gabinetes previstos para las mismas y seguir puntualmente sus consejos. Toda la información, sin excepción, propagada por los medios de comunicación, nacionales o internacionales, deberá ser analizada rigurosamente e introducida en los informes del Gabinete de Emergencia. Ninguno de estos puntos fue correctamente aplicado por el gobierno en los días posteriores al atentado. El presidente del gobierno nunca convocó al gabinete de emergencia previsto, sino que formó un gabinete de emergencia improvisado y diferente. La información de las investigaciones policiales era suministrada directamente por un miembro del gobierno. No se tuvieron en cuenta las distintas hipótesis utilizadas en otros medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros para ser incorporadas a los análisis. Hubo información policial suministrada antes por los medios de comunicación que por el propio gabinete de emergencia, el mando de la Policía Nacional que estaba en primera línea aquellos días y, por lo tanto, era el responsable de recopilar los primeros datos obtenidos en el lugar de los atentados y comunicarlos a las autoridades policiales y políticas. Era el jefe de los TEDx, el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano. Él explica cómo debió de ser la comunicación y no fue, en los ataques del 11M, sin embargo, no fue así. Tras el atentado, inmediatamente surgió un choque dialéctico basado en informaciones que nada o poco tenían que ver con la realidad. Aunque no existían datos fehacientes en esos primeros momentos, infundadamente se impuso la urgencia de transmitir mensajes, cosa que no se había hecho en otras ocasiones. Ante esa ausencia de datos, los actores políticos y sociales los inventaron, los deformaron y exageraron con el fin de adaptarlos a sus estrategias o deseos. Para nuestro asombro, ese día los poderes públicos ignoraron los procesos adecuados de obtención de datos, los análisis sosegados y la meditada difusión que tan eficazmente se habían aplicado en otras ocasiones. Cualquier observador podía apreciar que estas cuestiones se estaban produciendo con total ausencia de racionalidad. Proceso judicial. Sumario judicial.
Las investigaciones sobre los atentados permanecen abiertas y son actualmente dirigidas por el juez Eloy Velasco, que ha sustituido a Juan del Olmo, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6. Continúan instruyéndose 5 diligencias separadas relacionadas con el sumario 20/2004, ya concluido. Moutaz Al-Mayad Abbas ha sido el primer procesado tras el primer juicio con ocasión de los atentados. Asimismo, se espera que Abdelil Ariz, Hikam Hamidán y Saad Husseini sean puestos a libertad en los próximos meses en Marruecos por su presunta relación con los ataques. Permanecen huidos Amer Azizi, Mohamed Beladj, Sed Berraj, Mohamed Afala y Daudo Unane. La investigación estima, no obstante, que alguno de los citados podría haber muerto en Irak. Además, 5 perfiles genéticos especialmente relevantes permanecen aún sin identificar. En relación con la investigación judicial posterior a los atentados, pueden señalarse los siguientes hitos. El 11 de marzo de 2004, a las 3 horas, en la furgoneta Kangoo que utilizaron los terroristas, policía científica encuentran restos de cartucho goma 2 eco. También se encuentran detonadores de fabricación nacional que tampoco utilizaba ETA y una cinta casete con cánticos del Corán. El 12 de marzo de 2004, a las 3 horas los TEDx desactivan una bomba que se encuentra entre las pertenencias de las víctimas depositadas en la comisaría de Puente de Vallecas. Los componentes coinciden con los hallados en la furgoneta. El 15 de marzo de 2004, los TEDx consiguen determinar que los detonadores y explosivos proceden de Mina Conchita, Áviles. El 26 de marzo de 2004 la policía halla una finca ubicada en el término municipal de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña, donde supuestamente se montaron las bombas y se activaron los teléfonos móviles utilizados en 7 de los artefactos. El 2 de abril se encontró un artefacto en la línea férrea del AVE Madrid-Sevilla, a su paso por la localidad de Mocejón. El artefacto, que había sido colocado entre las 7:20 y las 10:15, estaba compuesto por dinamita goma 2 eco y un detonador conectado a un cable de más de 100 metros de longitud. El extremo del cable estaba preparado para conectar a una pila de pétaca que se llevó el terrorista cuando fue sorprendido, según explicó en juicio la Guardia Civil. La activación era manual a tiempo real, según pasaba el AVE para hacerlo descarrilar. El 3 de abril de 2004, es localizado el piso donde se refugiaban los autores del atentado, ubicado en la localidad de Leganés, Madrid. A las 9:03 intervienen los GIOs de la Policía Nacional, los terroristas, en una acción kamikaze contra el operativo policial, se suicidaron activando el explosivo que guardaban en la vivienda, cuando el GEO iniciaba el asalto. La explosión derribó parte de la fachada del edificio. En esta acción murió un agente del grupo policial, además de los 7 miembros de la célula islamista allí presentes. El 15 de abril de 2004 la cadena de televisión Al Jazeera emite la grabación de un mensaje de Osama Bin Laden en la que asegura que los atentados del 11M son una represalia contra España por sus acciones en Irak, Afganistán y Palestina. El 6 de mayo de 2004, el FBI arrestó en Portland, Oregón, Estados Unidos, al abogado estadounidense Brandon Mayfield, converso al Islam, al determinar que era suya una huella dactilar encontrada por los investigadores españoles en la mochila con explosivos que no estalló. Sin embargo, el gobierno español anunció el 21 de mayo siguiente que la huella pertenecía al ciudadano argelino Daudo Unane. El 8 de junio de 2004 fue arrestado en Milán Rabey Osman el Seid Ahmed, alias Mohamed el Egipcio. Inicialmente sería considerado como uno de los cerebros o ideólogos del 11M, condenado en Italia a 8 años de prisión como responsable de asociación para delinquir con fines de terrorismo internacional. Sería, en cambio, absuelto en España de todos los cargos de los que se le acusaba. El día 13 de junio de 2004 es localizado en la calle Infantado de Alcalá de Henares un vehículo Skoda Fabia supuestamente empleado por la célula terrorista junto a la furgoneta Renault Kangoo hallada el mismo día del atentado. El 16 de noviembre de 2004 fue condenado Gabriel Montoya Vidal, de 16 años de nacionalidad española a 6 años de internamiento en régimen cerrado por un delito de suministro de explosivos a grupo terrorista.
El 17 de diciembre de 2004 el marroquí Hassan El Aski alias Abu Hamza es detenido en Lanzarote. La instrucción le consideraría como el líder en España del grupo islámico combatiente marroquí. Ha sido condenado en España a 14 años de prisión, siendo posteriormente extraditado a Marruecos para ser juzgado por sus presuntos vínculos con el atentado de Casablanca de 2003. El 1 de febrero de 2005 fue detenido en Bélgica Youssef Belad, también considerado como miembro del HICM. La instrucción le atribuiría el alias de Abu Duhan, la persona en cuyo nombre la célula reivindicó los atentados, pero dicho extremo no fue acreditado en el juicio oral en el que se le condenó a 12 años de prisión por pertenencia a organización terrorista. El 15 de junio de 2005 Mohamed Larbi Ben Seyam es detenido en Santa Coloma de Gramenet, dentro de la denominada Operación Sello. El 23 de julio de 2005 sería igualmente detenido en Serbia Abdelmajid Bouchar, quien había logrado escapar del cerco policial al piso de Leganés en abril de 2004. El 10 de mayo de 2006 Aed El Arrak queda en libertad tras 2 años de prisión provisional al no haberse revisado a tiempo su situación. Juan del Olmo, sería sancionado por ello con falta leve. El 28 de febrero de 2007 Juan del Olmo decreta la prisión incondicional para Abdelil Ariz al considerarlo autor material de los atentados. Riz se halla actualmente preso en Marruecos a la espera de ser juzgado. El 20 de septiembre de 2008 Moutaz Al-Mayadabas es procesado por colaboración con organización terrorista. Auto de procesamiento. El martes 10 de abril de 2006 el magistrado de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, concluye que el atentado fue inspirado pero no ejecutado por la red Al-Qaeda, justificando la acción en la participación española en la guerra de Irak. El juez instructor determina la existencia de 2 grandes redes en la investigación, una que tuvo participación, más o menos directa en los hechos, y otra que habría intervenido en la huida de los reclamados y que aparentemente también presentaría conexiones con el entramado terrorista islámico en España, fundamentalmente con el HICM. Ambas redes presentarían conexiones comunes, por diferentes individuos o puntos de contacto, todos ellos vinculados también al HICM, entendido máximo referente del movimiento salafista yihadista en nuestro país. Tras más de 2 años de investigaciones, el auto de procesamiento incluyó finalmente a 29 de los 116 imputados en la causa. Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar fueron procesados por 191 asesinatos terroristas, 1.755 en grado de tentativa, 4 delitos de estragos terroristas y por pertenencia a organización terrorista. Bouchar sería, no obstante, condenado finalmente solo por integración en banda armada, organización o grupo terrorista y por tenencia o depósito de sustancias explosivas. 9 españoles fueron procesados por su vinculación a la denominada por los medios de comunicación trama asturiana, que habría suministrado los explosivos, y que estaría encabezada por el exminero José Emilio Suárez Trasorras. Finalmente, solo serían condenados el citado Suárez Trasorras, Antonio Toro Castro por tráfico de explosivos, y Sergio Álvarez y Antonio Iván Reis Palicio por transporte de explosivos. A los que habría que sumar la condena de Gabriel Montoya Vidal, en un proceso independiente, por un delito de suministro de explosivos a grupo terrorista. Autoría intelectual. Procesamiento de Moutaz Al-Mayadabas. Juicio. El juicio se celebró entre el 15 de febrero de 2007 y el 2 de julio de 2007, cuando el juicio quedó visto para sentencia. Sentencia de la Audiencia Nacional. Sentencia del Tribunal Supremo. Investigaciones judiciales posteriores. El 2 de marzo de 2012 el nuevo fiscal del Estado Eduardo Torres Dulce, nombrado por el gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, ordenó abrir una investigación a raíz de una noticia aparecida en Libertad Digital que insinuaba que la policía o el juez instructor Juan del Olmo habían ordenado ocultar en el lugar donde trabajó la empresa que se encargó de su reparación o su desguace restos de uno de los trenes sobre los que, según la noticia, no se hizo ningún estudio, o, en caso de que se hiciera, se ha mantenido oculto. 3 meses después el caso era archivado porque los fiscales encargados del caso dicen que no se aprecia
ninguna actuación de ocultación o manipulación de los referidos restos, para hacer desaparecer pruebas. Y además afirman que, todo se llevó a cabo con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, que fueron informados en su momento. Comisión de Investigación. La Comisión de Investigación de los Atentados del 11 de marzo de 2004 fue creada por el Congreso de los Diputados el 27 de mayo de 2004 con el fin de esclarecer las circunstancias bajo las que se produjeron los atentados del 11 de marzo de Madrid y las actuaciones policiales y políticas anteriores y posteriores a los mismos. Se finalizó el 30 de junio de 2005 con un dictamen sobre conclusiones. A lo largo de la legislatura 8 el PP siguió formulando preguntas parlamentarias sobre la actuación de la policía, de la Guardia Civil y la instrucción del sumario. En la cultura popular. Reportajes periodísticos y ensayos. Nos vemos en esta vida o en la otra de Manuel Javois es un reportaje novelado sobre el gitanillo, el único menor implicado en la trama de los atentados. 11M. El mayor atentado terrorista de la historia de España de Ana Pastor Bermejo Matadlos. ¿Quién estuvo detrás del 11M y por qué se atentó en España de Fernando Reinares? 11 de marzo de 2004. El día del mayor atentado de la historia de España, Mercedes Cabrera el nuevo terrorismo islamista. Del 11S al 11M Fernando Reinares y Antonio Elorza el gobierno de Aznar me pidió que asumiera su mentira sobre el 11M Juan Jesús Sánchez Manzano. El honor perdido de José María Aznar Juan Luis Cebrián. Literatura. Narrativa. Poesía. Teatro. Cine. En 2008 se estrenó Chicos Normales, el primer largometraje del director español Daniel Hernández. Se presentó en la sección Zabaltegui del Festival de San Sebastián. Rodada en árabe y con tono documental, está ambientada en el barrio marginal de Jama Amezbak, en Tetuán, de donde procedían 3 terroristas de los atentados de Madrid, y trata de reflejar cómo unos chicos normales pueden llegar a convertirse en terroristas fundamentalistas. En 2010 se estrenó la película documental Un largo invierno, de Sebastián Arabia, con Pilar Manjón como protagonista. La cinta tuvo una reedición especial en el 2020 para la plataforma Filmin. En 2022, con motivo del 18º aniversario, se incorporó en Netflix una película documental, 11M. Víctimas, policías, jueces, fiscales, periodistas y políticos analizan el atentado terrorista y su influencia en las elecciones generales y la investigación y localización de los culpables. En 2022, con el mismo motivo, se estrenó en Prime Video una serie titulada El desafío, 11M. Versa sobre los acontecimientos que rodearon el terrible ataque terrorista. La colaboración de los servicios de emergencia y cientos de héroes anónimos para ayudar a las víctimas del atentado, y cómo convirtieron a Madrid en un ejemplo de solidaridad, valentía y unión ciudadana. Música. El compositor Arvo Pärt dedicó su obra Da Pacem Domine a las víctimas del atentado. Se trata de una composición para coro y orquesta de cuerda encargada por Jordi Savall, que el compositor comenzó a escribir 2 días después de los atentados. Se estrenó en Madrid, el 11 de marzo de 2005. Pilar Jurado recibió el encargo de componer una obra para la Semana de Música Religiosa de Cuenca apenas 2 meses después de los atentados, lo que influyó poderosamente en el sentido de su composición, un Stabat Mater en el que, aparte del texto latino, utilizó también frases ajenas, entre otras unas palabras de Pilar Manjón con las que cierra la obra. Luz Casal dedicó a las víctimas del atentado su canción Ecos, que pertenece a su disco Sencilla Alegría. La banda española La Oreja de Van Gogh compuso la canción Jueves, que relata una historia de amor involucrada en estos eventos. Marcos Vidal compuso 2 canciones en homenaje a las víctimas del atentado para su disco dedicatoria, Tu costado sigue abierto, y Majerit. Asimismo el grupo español Amaral incluyó la canción Esta madrugada en su disco Pájaros en la cabeza, que habla sobre la angustia y la impotencia vividas en este suceso. De igual forma,
el cantante y compositor Ricardo Arjona compuso el tema Nadie sabe a dónde va, que se incluyó en el disco 5 Tu piso lanzado en 2008, que trata sobre los trágicos eventos ocurridos en la mañana del 11 de marzo de 2004. El álbum de Fran Perea Viejos Conocidos incluye la canción La mirada de María como homenaje a las víctimas del 11M. El grupo de rock Vigues Canan incluyó en su álbum Intro la canción Chaval, desde la perspectiva de una víctima. El cantante belga Jonathan Cerrada publicó en 2005 el disco La Preuve du Contraire, que incluye la canción Ruban Noir, que relata la impotencia y la rabia que generaron en él los atentados del 11M. El cantautor y poeta español Marwan Abutaoun Recio, conocido como Marwan, incluye en su álbum Trapecista de 2008 la canción Jueves 7 y 36 en homenaje al atentado. El cantautor madrileño José Francisco Córdoba, conocido como El Chiví, compuso la canción Trenes para el cielo tomando como referencia la pena y la pérdida de fe después de una desgracia de tal magnitud.